8:39 de la mañana, 7:39 en la Comunidad Canaria. Seguimos aquí, en el Contrapunto, en Decisión Radio. Y abrimos ya tiempo de tertulia hoy con don José Miguel Fernández Sastón. Muy buenos días, don José Miguel. Hola, muy buenos días. Ajustándolo el volumen de los auriculares, le he pillado infraganti en la presentación. Y también don Jesús Muñoz. Muy buenos días, don Jesús. Muy buenos días a todos. Bueno, hoy es el día después de los sucesos fatídicos que hemos visto en Extremadura, donde la falta de acuerdo entre el PP y Vox, o la negativa, mejor dicho, de la señora Guardiola, la candidata del Partido Popular, a permitir que Vox entre en el gobierno, puesto que no tiene mayoría absoluta y necesita, bien es cierto que 2 escaños, pero bien es cierto que 2 escaños que no son suyos. Y en la historia de la democracia en España, siempre que ha habido este tipo de pactos, siempre ha ocurrido que la parte, aunque sea minoritaria, que apoya a la mayoritaria, pues siempre ha habido más margen de negociación, porque la señora Guardiola ofreció solamente la presidencia del Parlamento extremeño y ya con eso pretendía que Vox le votase a favor de la investidura. Y al no ser así, pues después de que los socialistas se llevasen la presidencia de la Cámara y que el Parlamento Regional Andaluz, extremeño, vaya a estar controlado por el Partido Socialista y pueda la presidenta socialista del Parlamento extremeño, pues hacer maniobras en cuanto a la tramitación de leyes y todo el poder que confiere el reglamento de la Cámara a la presidencia, bueno, pues eso va a estar en manos de los socialistas, porque la señora Guardiola desde la noche electoral se negó a que Vox entrase en el gobierno. Y tras lo sucedido ayer en Extremadura, la señora Guardiola se ha permitido acusar a Vox de machista, racista y homófobo. Vamos a escucharla. Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Por respeto a esta tierra y por respeto a todos aquellos que han pedido cambio, he hecho absolutamente todo lo que estaba en mi mano, pero les puedo asegurar que mis promesas, y mucho menos mi tierra, son moneda de cambio de nada. Esta persona que han escuchado es del Partido Popular, sí, hablando en estos términos de Vox, que serían más propios de alguien de Podemos o de alguien del PSOE, que vende una imagen de Vox que no es tal, porque Vox, se puede coincidir con ellos o no, pues no están de acuerdo con muchos de los dogmas progres que han conseguido instalar en el imaginario colectivo, como dicen los cursis, ¿no? Como, por ejemplo, esa manida fórmula de la violencia de género. No sé ustedes, pero yo como hombre me ofende ese concepto, porque la inmensa mayoría de los hombres, como no puede ser de otra manera, no maltratamos ni asesinamos a nuestras mujeres. Hay algunos hombres que matan o que maltratan a sus parejas o exparejas mujeres, pero el resto de los varones no somos culpables de eso. Y la izquierda, con el tema de la violencia de género o cuando dice violencia machista, está estableciendo que los hombres, por el mero hecho de ser hombres, cuando menos somos potenciales maltratadores de las mujeres. El señor Feijóo, el lunes por la noche, en una entrevista a última hora en la cadena SER, reconocía ese concepto de violencia machista, lo cual a mí personalmente me decepciona sobremanera, porque cuando los hombres, no sé, los hombres bomberos salvan la vida de mujeres, creo que hay más hombres salvando vidas de mujeres que matándolas. Cuando un hombre médico cura de una patología a lo mejor mortal a una mujer, no está salvando ahí la vida de las mujeres. Cuando hay hombres policías que protegen a mujeres, bien es verdad que de los peligros en los que otros hombres las ponen, pero no hay policías, hombres que salvan vidas de mujeres o que protegen a mujeres. La inmensa mayoría de los hombres no maltratamos ni matamos, como no puede ser de otra manera, a las mujeres. Y a las mujeres de nuestra familia las queremos y las respetamos, y a las demás las tratamos con respeto. Eso es lo normal, eso es lo que sucede en la realidad, pero eso es lo que niega la izquierda y eso es lo que Vox denuncia. Vox no niega la violencia Vox no niega que haya algunas mujeres que sufren violencia. Es más, lo que pide es que se endurezcan las leyes para aquellas personas, hombres, que maltraten a mujeres. O, por ejemplo, cuando Vox pide la cadena perpetua para los violadores, ¿no está ahí defendiendo a las mujeres que son víctimas de violencia? En fin, me decepciona muchísimo personalmente escuchar a la señora Guardiola, que se supone que es del Partido Popular, hablar en estos términos de Vox, comprándole la mercancía averiada de las insidias que lanza la izquierda contra Vox, porque
Se podrá coincidir o no con Vox, pero creo que hay que ser un poco más honesto en el planteamiento de los términos y las críticas que se hace a un partido tienen que tener una base fundamentada y no dejarse llevar por el imaginario colectivo y por el monstruo que la izquierda ha creado de Vox, por otra parte, precisamente para intentar evitar o intentar cerrar el paso al Partido Popular para que pacte con Vox, que es que eso parece mentira que la señora Guardiola no lo vea y compre esa mercancía averiada, porque, por otra parte, los acuerdos a los que está llegando el Partido Popular en otras partes de España con Vox. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el Partido Popular está pactando con un partido homófobo, racista, xenófobo y machista y misógino? No lo puedo entender. Pero bueno, en ese contexto también el vicepresidente de Vox, Jorge Buxade, le ha vuelto a recordar al Partido Popular que no tiene mayoría absoluta y que si quiere gobernar en Extremadura necesita los votos de Vox. Eso sí, Buxade ha recalcado que los votos de Vox son para cambiar radicalmente las políticas de la izquierda y ha recordado que al tiempo que el Partido Popular votaba una cosa en Extremadura, en Baleares votaba lo contrario. La votación de hoy pues pone de manifiesto lo que sucede cuando se mantienen posiciones alejadas de la realidad política, y la realidad dice que Vox es necesario, Vox es imprescindible para construir una alternativa a esta izquierda que derriba presas. Pero, sin embargo, nuestros votos no se regalan ni nuestros votos pueden estar al albur de un chantaje. A pesar de que esta votación no ha sido buena para los extremeños, nosotros seguimos con la mano tendida y creemos que hay tiempo suficiente para seguir negociando, establecer las políticas y el cambio radical de políticas que necesita Extremadura y un gobierno que sea capaz y responsable para ejecutar esas políticas. Poner de manifiesto que a la misma hora que se estaba votando aquí en esta Asamblea de Extremadura, en el Parlamento de Baleares, nuestro compañero Gabriel Lesén era nombrado presidente del Parlamento Balear con los votos del Partido Popular. Es decir, nosotros mantenemos la misma posición en todo el territorio de la nación y, por desgracia, como ya hemos visto, nos encontramos con 17 partidos populares. Y también intentaba justificar la señora Guardiola el resultado de la votación para elegir la presidencia de la Cámara extremeña de forma quizás un poco lacrimógena cuando se permitió aludir incluso a su señora madre. Yo aprendí de mi madre a ser fiel y a ser valiente, muy fiel a mis principios, y de verdad quiero darle las gracias porque hoy estoy tranquila. Vox lo que ha demostrado ha sido que cuando ha estado en su mano cambiar y sacar a un gobierno del Partido Socialista, pues ha preferido que nada cambie. Y parece que nos obligan a ir a elecciones y me entristece enormemente porque en política lo que hay es que demostrar altura de miras. Iré a elecciones, iremos a elecciones, si hay que ir. Y volveremos a demostrarle a los extremeños que tenemos palabra, que Extremadura está por encima de todo, de cualquier cosa, y que vamos a estar siempre escuchando. Son 236.235 extremeños los que votaron al Partido Popular y lo hicieron sabiendo perfectamente qué Extremadura querían para sus hijos. Y por último, en relación a este rifirrafe, el vicepresidente de Vox, Jorge Buxade, ha acusado a María Guardiola de someterse a los criterios impuestos desde Madrid por Núñez Feijóo en relación a que gobierne la lista más votada. Tenemos la convicción de que es el señor Feijóo el que ha castigado a los extremeños con la finalidad de ofrecer de nuevo, otra vez, al Partido Socialista su propuesta de votar a la lista más votada. Y lamentamos que la señora Guardiola haya decidido someterse al dictado de Génova y a los criterios políticos que pretende el señor Feijóo, repito, para volver a ofrecer al Partido Socialista su oferta de la lista más votada. Dicho esto, con esto concluyo. Por supuesto, seguimos con la mano tendida desde el primer momento el equipo negociador y a la espera de que el Partido Popular atienda a la realidad de las cosas y decida reemprender la negociación en términos de moderación, de equilibrio, de sentido común y de interés de los extremeños para fijar unas nuevas políticas para Extremadura y un gobierno que sea capaz, repito, de ejecutar esas políticas. Bueno, pues ese es el resumen del rifirrafe ocurrido ayer en Extremadura. También hay que recordar que Vox está pidiendo la entrada en los gobiernos a cambio de sus votos para evitar casos como el que sucedió en 2019
en Andalucía cuando Vox apoyó la investidura de Juanma Moreno con un pacto firmado a cambio, entre otras cosas, de que el Partido Popular derogase la ley de memoria histórica socialista de Andalucía y luego el señor Moreno no cumplió. Y por eso Vox está diciendo que la forma de garantizar que se cumplen los acuerdos firmados esta vez no va a ser apoyar desde fuera, sino entrar en los gobiernos. No sé cómo lo valoran ustedes, don Jesús. Bueno, pues ahí has abierto muchos melones y vamos a intentar cogiendo una tajadilla de cada uno de ellos. Cuando estaba escuchando tanto las entradillas previas a la tertulia, que ahora has vuelto a repetir buena parte o prácticamente todas estas intervenciones de políticos, y cuando te oía comentar que era una jornada fatídica, yo podía decir, bueno, ¿es fatídica o no? Y me explico. Parece usted Rajoy. ¿O no? ¿Fatídica o no? ¿O no? Sí, porque a lo mejor para los que creemos que los ideales, los principios, los valores tienen que estar por encima de las conveniencias políticas, a lo mejor estas cosas desnudan a todos y cada uno de los personajes inmersos en estas situaciones rocambolescas. Otra cosa es que yo creo que desgraciadamente en España somos menos los que defendemos los principios, valores y situaciones llevadas por el idealismo, por esos principios que al parecer tiene la madre de la señora Guardiola y que ella creo que no tiene. Y entonces a lo mejor, pues claro, repito, como somos minoría, pues quizá a lo mejor no influya mucho luego a la hora de los votos. Porque yo en todo esto veo que quizá haya una jugada, bueno, quizá no, que hay una jugada, aunque no la haya visto escrito en ningún sitio, de que el Partido Popular, por supuesto, está haciendo sus cábalas electorales para las elecciones generales. Y entonces le conviene. Decía Busadé que había un Vox y 17 partidos populares. Yo creo que hay 8.100 partidos populares, uno por ayuntamiento, porque en cada uno de los ayuntamientos ha apoyado a Vox o a no Vox, a formaciones más o menos regionalistas o no regionalistas, dependiendo de su conveniencia. Bien, es cierto que muchas veces los ayuntamientos más son temas propios de ese municipio los que se valoran más que lo que venga de orden nacional. Pero todos sabemos a qué me estoy refiriendo, de que aquí hay una serie de órdenes que vienen de Génova y como Génova tiene una meta clara, esto como si fuera una etapa de ciclismo, estas son metas volantes y la meta clara son las elecciones generales. Esas órdenes que vienen desde Génova es las de conseguir gobernar a toda costa. Y saben que si ponen una vela a Dios y Vox no es Dios, y una vela al diablo con el PSOE, y el diablo si es el PSOE, pues pueden ganar. ¿Por qué? Porque si en Valencia y en Baleares, por ejemplo, si llegan a acuerdos con Vox, es el mismo Vox con el que no quieren llegar a acuerdos en Murcia o Extremadura. Y creen que así ante su electorado pues va a decir los que estén a favor de un pacto PP-Vox van a tener esos elementos comparativos, es decir, se ha llegado a acuerdos en Baleares y se ha llegado a acuerdo en Valencia, con lo cual yo voto a este Partido Popular. Y a la vez, los que no estén de acuerdo dirán, yo voto a este Partido Popular que le ha plantado cara valientemente a Vox en Extremadura y posiblemente en Murcia también ocurra similar. Con lo cual, todos contentos. Y Vox también, ante su electorado, pues puede sacar pecho y decir, yo me he mantenido firme y, sin embargo, he evitado que gobierne la izquierda en Valencia y en Baleares, pero no me he plegado a las traiciones del PP. Y entonces no es que haya gobernado a la izquierda, es que me he impuesto a esas obligaciones que me quería imponer el Partido Popular en estas otras dos comunidades. Con lo cual yo creo que al final estará ahora mismo habiendo llamadas incluso entre dirigentes de ambos partidos, de PP y Vox, y porque esto quizás le pueda convenir a los dos. Habéis comentado antes que creo que era de Objective, decía que en Génova están diciendo pues nos conviene más este plan A, es decir, me separo de Vox para las generales, aunque repito que también habrá gente que le seguirá votando al PP porque ve que puede llegar a un acuerdo con Vox y que quizá eso le convenga menos a Vox, es decir, mucho, no nos engañemos, la inmensa mayoría de los votantes de Vox han sido en algún momento votantes del Partido Popular y si ven que puede gobernar la izquierda porque no hay un acuerdo, vuelvan a la casa madre. Bien, es cierto que a lo mejor los que se queden o los que precisamente por estas cosas se inclinen más a votar a Vox sean más fieles a sus principios, pero a lo mejor son menos. Y entonces, como esas cifras son las que tienen a lo mejor dirigentes de uno o dos partidos, son los que tienen que poner las cartas encima de la mesa. Puede ser entretenido para los que analizamos la situación,
pero yo creo que es malo para España. No porque vuelva a gobernar el PSOE, que yo no veo grandes diferencias con el Partido Popular, sino veo que es malo para España que al final las conveniencias de unos políticos por mantener cargos vayan en detrimento de España. Y con esto termino. Yo cuando en estas anteriores elecciones municipales, aquellos juegos de ficción que me decían, imagínate que tu voto como concejal del Ayuntamiento de Madrid dependiera de si gobernara a la derecha o gobernara a la izquierda. No se ha dado el caso, pero podría haber sido. ¿Cuál te dirías? Digo, pues en principio con ninguno de los dos. Otra cosa es que los dos, uno de los dos por escrito, que no le iba a hacer ninguno, me diera que admitía todos una serie, si no todos y cada uno de las condiciones que yo pusiera ese voto. Condiciones que fueran acorde con lo que yo le había dicho a la gente que me habría votado a mí. Si eso se hacía, tú me lo has comentado muy bien, si en Andalucía las elecciones municipales, autonómicas de las anteriores, Vox dijo, ¿tú vas a aceptar estas cosas que yo te impongo, Moreno Bonilla? Y el otro dijo sí, no las cumplió, pues está claro que eso, aunque se haya denunciado con un papel, no lo puede denunciar ante un juzgado. Me ha dicho que esto y lo puedo denunciar ante la gente. Pero como va a seguir teniendo más voceros que le den la razón, entonces es que ni así, o sea, ni aunque se comprometan por escrito a ayudarte, te van a ayudar. Con lo cual yo creo que lo que hay que ser es fieles a lo que es cada uno, como parece que era la madre de la señora Guardiola. Desde aquí le mandamos un saludo. Porque sí. A la madre. A las madres siempre cariño, respeto y como no, pues de otra manera. ¿No, José Miguel? Yo creo, si te soy sincero, que la cosa es todavía más complicada e incluso me atrevería a decir que más perversa, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, la primera conclusión es cuando uno escucha a la señora Guardiola, si uno no supiera quién es, si está simplemente ahí y oye la radio, pensaría que estaba hablando una representante del Partido Socialista. Es decir, es lo que uno pensaría si no sabe quién es, ¿no? Porque lo que está diciendo es exactamente el mismo discurso que se escucha del Partido Socialista, lo cual me parece muy coherente si fuera el Partido Socialista, pero me parece algo menos coherente cuando forma parte de un partido que a lo que ha venido es a presentarse en las elecciones porque hay que cambiar de gobierno, porque hay que cambiar las políticas de este gobierno. Entonces, eso no tiene mucho sentido. Pero yo creo honestamente que esto es más complicado y más perverso porque tampoco me creo lo del otro lado. Es decir, si aquí ha ido a pasar lo primero, es que cuando esta mujer dice, no, es que el problema de Vox es que será su culpa que nada cambie. Dices, bueno, me da la impresión que es que el cambio que usted propone es un cambio de asiento. Es decir, sentarse usted donde estaba sentado el señor Vara para seguir haciendo lo mismo. Porque es el único que, si usted lo que está diciendo es que va a defender a ultranza todos los logros. Es decir, parece que el lenguaje de esta mujer es decir, no, defenderemos todos los avances conseguidos, ¿no? Es decir, está avalando la política de un partido socialista, pero el cambio único importante es que se siente ella en el sillón donde estaba el señor Vara. Esa es la impresión que da en su discurso. ¿Qué ocurre? Que ni hay 17 partidos populares, ni hay 17 Vox. Es decir, en cualquiera de los dos, digamos, el núcleo duro, centralizado, controla al partido de una manera, me atrevo a decir, que bastante férrea. Con lo cual, si esto ocurre porque los dos quieren, de alguna manera también. Porque claro, si tú dices, oiga, señor, no estamos hablando de Extremadura. No, es que verá usted, si no vamos a llegar a un acuerdo en Extremadura, no vamos a llegar a un acuerdo en ningún otro sitio. Y si el Partido Popular entre todos los municipios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué tal se oye? Se ponen en peligro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero si pensamos un poco en que vienen unas elecciones de aquí a 2 pitillos, ¿qué puede ocurrir con esto? Es decir, lo que está ocurriendo es que hay un mensaje del Partido Popular que es un mensaje de llamada a aquellos, digamos, votantes que pueden ser socialistas, decir, oye, que bueno, que esto parece que lo importante lo van a mantener, entonces vamos a otros ellos para impedir que estén en manos de Vox porque va a ser peor. Esto lo que puede traer consigo es al final, o lo que los dos pueden estar hablando, decir, oye, mira, vamos a ver si nos sale esta jugada, es la gente más a la derecha, pues digamos, va a seguir votando a Vox diciendo, oye, menos mal que está esto porque si no, no hay nada que hacer. Y la gente izquierda, es decir, conseguir una mayoría un poco más amplia de los dos. Juegan a eso, pero es un juego peligroso, porque lo que puede hacer el votante es decidiros a freír puñetas
unos y otros, ¿no? Todos. Y que se transforme en abstención. Podría ser. Son las 8:59 de la mañana, casi un minuto para las 9. Como siempre, a esta hora, momento de conectar con don Albert Castillón. Muy buenos días. Muy buenos días, abrazos, Sastrón. Muy de acuerdo con lo que cuentas, ¿eh? Muy de acuerdo. Este es uno de los análisis que hay que hacer hoy. ¿Cómo es la política y cómo es la manipulación de los medios por orden política? Que tenemos un gobierno saliente con casi 2.000 violadores y abusadores sexuales en la calle, pero el foco de la violencia de género lo han puesto en Vox. Es una cosa curiosísima. Parece que el riesgo no está en Irene Montero, en Yolanda Díaz y en Pedro Sánchez, que son los que han aprobado, por ejemplo, la ley CSI. No, el foco está en Abascal. Es un fenómeno que hay que analizar. Y don Albert, si me permite, yo añadiría más a lo que usted ha dicho. Además de tener un gobierno saliente, yo creo que también tenemos un gobierno salido. Lo digo porque esas infames declaraciones de la ministra Montero, la señora Irene Montero, diciendo que los niños tenían derecho a tener relaciones sexuales, ¿no? Sí. Es un gobierno que está, en fin, más salido que un satélite fuera de órbita, claro. No, da mucho miedo lo que han llegado a salir. Igual que da miedo escuchar a Yolanda Díaz ayer en la SER mintiendo, diciendo yo no he vetado a Irene Montero. Por favor, que no somos niños, que empecemos diciendo la verdad. También analizaremos lo ridículo de la decisión final de Feijóo de no hacer un cara a cara con Sánchez. No entendemos que Feijóo no quiera hacer ese cara a cara. Se le ha ofrecido por parte de todos los medios. Hay varias opciones, una con la Academia de Televisión en el ente público, con los líderes de los principales partidos. Por ahora ha dicho que no. Otro cara a cara con Sánchez, simplemente los dos, y ha dicho que tampoco. Ha enviado González Pons un mensaje al PSOE diciendo que, claro, lo que le gustaría a Feijóo es hacer un cara a cara no con Sánchez, sino con el gobierno, y por lo tanto quiere poner ahí a Yolanda Díaz. ¿Por qué le otorga a Feijóo esa fuerza a Yolanda Díaz? Y quiere, sin tener representación política ninguna todavía, que aparezca en los debates. Bueno, pues por ese viejo mantra de dividir a la izquierda y venzo yo, y a la vez así ninguneo a Vox y hago que no esté en debate alguno. Por ahora Sánchez no lo ha aceptado y no habrá ese debate Yolanda Sánchez-Feijóo, que es lo que Feijóo quería. Y lo cierto es que me cuentan en el Partido Popular que no quieren debates, que saben que perfil bajo y que la gira la haga Sánchez, como está haciendo en los medios de comunicación afines o no afines, pero él solito, sin debatir con Feijóo. Es posible que hasta que no regulemos esta historia de los debates, esto sea cada vez que hay una convocatoria electoral. Los partidos no van a lo que deben, sino a lo que quieren, al interés personal de las siglas, y deberíamos regular de una vez. Todos dicen, cuando llegue al gobierno lo regularé, lo dijo Sánchez, ahora lo dice Feijóo y no lo va a hacer ninguno de ellos, César. Don Albert, no les interesa. Usted que, en fin, que se maneja bien el paño, que dirían los sastres, no sé cómo lo verá, pero ¿cree usted que la fórmula de regular este tema sería lo más razonable, que siempre hubiera un debate entre el presidente o el líder gobernante y el jefe de la oposición, y luego otro debate con todas las fuerzas con representación parlamentaria, por ejemplo? Sí. Yo creo primero hay que regular que haya debates por obligación, no porque uno le interese, uno quiera, lo haga en una cadena más amiga o menos amiga. Y además deberíamos tener en este país segunda vuelta de elecciones generales. Cuando al final quedan 4 o 5, por favor, que se decida en una segunda vuelta quién es el ganador de las elecciones y lo tengan claro. Igual que hay que cambiar la ley electoral para que nuestro voto en Madrid no cueste una quinta parte de lo que cuesta un voto en un pueblo de Cuenca. No puede ser, no es justo, es absolutamente injusto. Exacto, en el Parlamento Europeo, para las elecciones al Parlamento Europeo, todo el territorio español es circunscripción electoral única y todos los votos emitidos en España valen exactamente lo mismo. Yo nunca he comprendido por qué en su momento la Constitución se fijó como circunscripción electoral la provincia y no en las elecciones al Congreso de los Diputados que España fuese una única
circunscripción. Nunca entendí el porqué de eso. No sé si usted le encuentra alguna explicación, porque yo no, la verdad. Bueno, esto beneficia a los dos grandes partidos y PP y PSOE están contentos tal y como está la distribución. A partir de ahí establecen una red de filiales en lugares pequeños que tienen una fuerza cada 4 años brutal. Y usted, si quiere salir diputado, lo tiene muy fácil. Se va a una circunscripción como Teruel y con un puñado de votos sale diputado, mientras por Barcelona le sería absolutamente imposible sin 10 veces más. Es tremendamente injusto, porque además después en manos de estos pequeños grupos está la gobernabilidad, y si no, que le cuenten al gobierno Frankenstein que hemos sufrido. Hablaremos de eso y sobre la violencia de género queremos dar una vuelta de tuerca, porque el mantra de que Vox está en contra de la violencia de género, que no defiende los derechos de las mujeres, vamos hoy a ir un poco más allá y a descubrir si eso es verdad. Más allá, digo, ya de la ley sí es sí, de las barbaridades que ha hecho Sánchez con Irene Montero y Yolanda Díaz. Y hemos invitado a Samuel Vázquez, es presidente de Policía Siglo XXI. Muy controvertido, ha estado en subcomisiones de violencia de género en el Congreso. Él asegura que han convertido un drama en un negocio y que el machismo no es el principal factor de la violencia de género, pero sí es el que más se investiga y para el que hay más miles de millones de euros, no en España solo, sino en toda Europa. Lo cierto es que en 20 años de ley de violencia de género, el número de asesinadas, de mujeres asesinadas, no desciende, pero los millones para su inversión sí. Algo falla. Es evidente que algo falla y lo queremos hablar con un policía que tiene en primera línea información y nos dará datos puntuales. Estará también Paloma Cervilla de Objective. Ella asegura que a el PP, dice, le interesa repetir elecciones en Extremadura. No lo tengo yo tan claro, que las últimas, recuerden, no ganó el PSOE en Extremadura, no ganó el PP en las últimas. Otra cosa es que la balanza y los intereses provoquen lo que provocan. Pero hemos invitado a Paloma. Y hombre, y un vistacito a TV3. Vamos a hacer hoy un guiño a TV3. Cógete, Sastrón, que esto te va a provocar un corte de digestión y ya no desayunas hoy. A ver, TV3, el presupuesto, el gasto total, 276 millones de euros. Van aumentando unos 30 millones cada año. Bien, pues además, en octubre les dieron un plus, ¿verdad?, de 7,5 millones de euros y les acaban de conceder ahora 6 millones más. ¿Quién? ¿Por qué? Bueno, pues el Departamento de Cultura de la Generalitat les da esa pasta extra por promover la cultura y el catalán. ¿Y para qué? Pues para hacer un reality de unos chavales corriendo por el Pirineo catalán que presenta la ex de Risto Mejide. Eso se supone que es cultura y lo patrocina el Departamento de Cultura de la Generalitat. En total, señores, casi 300 millones de euros. La mayoría se lo lleva el pastel de este dinero público. 2 productoras, Mediapro de Rouras y Toni Soler. Y Toni Soler, el de la Virgen del Rocío. Solo ellos dos, 52 proyectos en TV3, solo ellos dos. Plantilla de TV3, 2.356 empleados, es decir, 1.900 empleados más que Antena 3. TV3 tiene más trabajadores que Telecinco y Antena 3 juntos, pero ha de subcontratar a Rouras, por ejemplo, porque no tiene suficiente repartiendo los millones de dinero público. Y que luego en Cataluña la vea tanta gente, que la siguen viendo, casi con una obcecación casi sectaria, como si estuvieran atrapados a la pantalla de TV3. Es para hacer un estudio, llevarlo a la universidad y analizar psicológicamente cómo TV3 ha comido el coco desde niños a muchos catalanes y lo sigue haciendo, eso sí, pagando con nuestros impuestos. Luego España ens roba y la culpa es de Madrid y de los mesetarios y estas cosas, ¿no? Pero, oiga, don Albert, una maldad que me barrunto yo. Vamos a ver, ha citado usted a Mediapro y al señor Rouras. Y claro, teniendo en cuenta que este hombre es un
trotskista, además de multimillonario, por cierto, gracias a todas las subvenciones que trinca, que todo hay que recordarlo, pero no sé, siendo tan trotskista y tan de izquierdas el señor Rouras, ¿por qué le ha llamado a su chiringuito Mediapro? Sería más fácil y más lógico que lo llamase Total Pro, ¿no? Porque como es totalmente progre, le podría llamar Total Pro, ¿no? Ya, ni que no disimule, no sé, digo. Ya. Bueno, los negocios de Rouras son inescrutables. Sí, Cuando alguno en el gobierno se ponía las manos a la cabeza porque un banco se iba a Holanda, pregúntenle a Rouras dónde tiene los negocios, ¿no? en Holanda. O dónde empezó el nuevo programa online Pablo Iglesias. ¿Quién patrocina esa base, ese programa de televisión? Rouras. ¿Dónde se emite? En el edificio de Rouras en Barcelona. ¿A nombre de quién está ese edificio en Barcelona? A nombre de una empresa offshore. Es un no parar. Para algunos hay que mirar a otro lado, para otros ponerles la lupa, y Rouras sabe cómo quitar la lupa de encima a cambio de favores, claro. Aquí la pregunta que hay que hacerle a Rouras es: ¿solo lo hiciste por hacerte millonario o financiaste partidos? Eso es lo que hay que preguntar, y desde luego que lo haga un juez, no solo yo, porque si no, no tiene valor, ¿no? Por supuesto. Dudo mucho que a alguien le den tanto dinero público, siempre los mismos, si no es por algo más que hacerle rico. Ha de haber un plan B. Sí. Luego ha citado usted a Pablo Iglesias, el amiguito de Rouras, luego tanto que ladraba, con el debido respeto a los perros, por cierto, Pablo Iglesias, contra las puertas giratorias, ¿verdad? Pues sí. Oiga, en fin, el señor Rouras es experto en hacer girar la puerta, vamos, que es que no paran de salir billetes de esa puerta que gira, o sea, es una cosa. Lo que haga en falta. Fin, ¿Sabe lo curioso? ¿Sabe lo curioso? Le hago una apuesta para terminar. Cuando llegue Feijóo al gobierno, cuando cambie la dirección de Televisión Española, por ejemplo, seguirán contratando a Rouras. Pues no ha lugar la apuesta, porque yo coincido con usted, no le puedo apostar en contrario, o sea que habrá que buscar otra cosa. Habrá que buscar otra cosa. Un pincho, tortilla y caña, pero... Seguro. Así es la vida. César, a las 7, aquí estaremos. Sí. Qué bodas y la tía Juana, Rouras. Ahí. En fin. Don Albert Castillón, director de... Un abrazo a todos. Un abrazo, muchísimas gracias por haber entrado para adelantarnos los temas. Un abrazo, don Albert. Bueno, no sé, es que yo quería contestar una cosilla que diga. Porque me parece muy interesante todo lo que ha dicho José Miguel, y justo cuando ha acabado ha dicho que les podría salir quizá el tiro por la culata, o por lo menos a lo que nos parece a nosotros que es el tiro por la culata. Otra cosa es que ellos lo tengan pensado de otra manera, y es que estos aparentes que parecen el dúo de Pimpinela, ¿no? A veces el PP y Vox, que como todo el mundo debe saber, son hermanos, es decir, que no están casados. El dúo Pimpinela, aquí usted decir, no Vox y PP. Pero del otro todavía no lo sabemos. No, hay que matizar porque se prestaba a confusión, don Jesús. Decía que esto al final podría salir mal a los dos, porque podría favorecer a la abstención, y más siendo las elecciones un 23 de julio. Es decir, la gente en España está muy harta, aunque hay gente que está muy motivada, está muy harta de ir a votar para que luego no salga recogido tras las votaciones los que ellos han ido a votar. Porque muchos saben, si yo voto al partido A y no al B, no es para que luego el B se ponga de rodillas ante el A, si no ya habría votado a uno o al otro. Y como esta vez va a haber que votar en junio, va a haber que cambiar, modificar o prescindir de uno o de varios días de vacaciones, va a haber que hacer lo del voto por correo, que si es engorroso, que si no confías con ello. Pues hay muchos más de los que posiblemente estén previendo las encuestas que no se acerquen no a la urna, porque ni siquiera van a votar por correo, sino ni siquiera voten. Que las elecciones además se han convocado quizá con eso, porque el que las ha convocado es el que tenía la manija para hacerlo, pues es muy posible. Pero es que también habéis comentado una cosa muy importante de Albert Castellón, de que hemos asumido como intocable una serie de preceptos a la hora de las elecciones que hay que aceptarlas sí o sí. Usted entonces ha hecho la comparación necesaria de lo que ocurre en las elecciones europeas con el resto de elecciones en España, por lo menos de las elecciones a nivel general, ¿no? Las municipales, si es justo, votan los de un pueblo, y hasta luego pues está la ley de ON, que nos puede parecer más o menos justa o no, pero votan en un municipio, con lo cual ahí sí que votan los que tienen que votar. Las elecciones europeas es un ejemplo claro de lo que debería ocurrir. Circunscripción única,
hay que sacar, luego además es bastante proporcional el reparto de escaños con relación a los votos obtenidos, aunque desgraciadamente es para unas elecciones que todos sabemos que no sirven absolutamente para nada. Para nada en el sentido de que luego ni siquiera las personas que van al Parlamento Europeo tienen gran peso, porque luego hay una Comisión Europea que no elige nadie, que es la que maneja los hilos, y esa Comisión Europea también está sujeta a otros hilos de más arriba. Pero sin extendernos del tema, sería muy, muy complejo, precioso, pero muy complejo. Lo que quiero ir es a esa manipulación que hemos admitido como irreparable. Aquí ya hay una Cámara Territorial, que es el Senado, que ahí sí que podría decirse, bueno, como ya hay una Cámara Territorial, pues el tema de las elecciones a nivel provincial tendría más sentido. ¿Por qué tiene que ser también las generales? Pues porque la han pactado desde el primer momento aquellos partidos que se iban a ver beneficiados con este reparto. Entre estas trampas electorales hay muchas más que la gente no conoce. Y no conoce porque no sabe los grandes medios. No todos los partidos políticos se pueden presentar a las elecciones, aunque cumplan todos y cada uno de los trámites que hay que hacer. ¿Por qué? Porque hay una serie de partidos políticos desde hace un par de legislaturas, 3, si no recuerdo mal, que tienen que cumplir un trámite más, y es que tiene que presentar avales con cada candidatura. Y entonces alguien puede decir, bueno, pues es que si no tienen el apoyo necesario para presentarse, que no se presenten. Bueno, es que el apoyo vendrá dado por la gente que te quiere votar, no al revés. No tengo que yo demostrar primero que me van a votar, pero es que eso es todavía más perverso. El voto es secreto, pero el aval no. Es decir, yo pertenezco a una organización que ha tenido que presentar avales. Afortunadamente hemos conseguido presentar candidaturas, hoy saldrán publicadas en el Boletín Oficial del Estado, candidatura en 11 provincias, algunas de ellas las más importantes de España, ¿no? Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, etcétera. No quiero decir las 11 aquí. Bueno, pues hemos tenido que presentar miles de personas que avalan con su nombre, DNI, domicilio, sexo, que por cierto hay que poner una casillita si son hombres y mujer, y si no se consideran ni hombre ni mujer, pero bueno, a lo que voy. Tienen que decir quiénes son y que avalan a una formación que, como es minoritaria y como además es de las malas del arco parlamentario cuando esté alguna vez, o como normalmente no está, del espectro parlamentario, estás diciendo qué personas avalan. ¿Eso no es incumplir la Constitución en el sentido de que el voto sea secreto? ¿Pero por qué eso se acepta? Pues porque le han impuesto también los mismos partidos políticos que te ponen el resto de condiciones, que son los partidos políticos que le viene muy bien que exista, a lo mejor un Teruel existe, valga la redundancia, porque le puede dar la oportunidad de gobernar si se ha manejado antes, si se ha trabajado a Teruel, existe para que le dé la gobernabilidad con un puñadito de votos. Y para finalizar, comentabas también, don Albert, el tema de la televisión autonómica catalana, que aunque es un tema muy manido y que ya parece que se ha dado por hecho que tienen que existir. Yo recuerdo que aquí hubo un golpe de Estado hace un poquito más de 5 años. En ese golpe de Estado se aplicó un artículo que mucha gente exigía, algunos decíamos que no iba a servir para nada, como luego se ha visto la aplicación y más cómo se iba a aplicar ese artículo 155, y una de las cosas que no se tocó, y no se tocó porque se hizo todo lo posible para que no se tocara, era el tema de o bien cerrar la televisión catalana o bien dejar de permitir que sea un escaparate y un micrófono del separatismo. Y entonces ahora todos los lamentos que hagamos de que se han aumentado a 276 millones de euros, según me ha parecido entenderla, al ver el presupuesto de televisión, son brindis al sol. Si es que esa televisión no tenía que existir. Y si tenía que existir para dar una información a los españoles residentes en Cataluña distinta de otras televisiones, lo que no puede es estar sujeta a un mandato político, y más a un mandato político que es para acabar con la nación española. Entonces, ¿qué nos va a extrañar de que una televisión que prácticamente nace y se hace para romper una nación robe 276 millones de todos los españoles? Es que lo lógico, alguien que quiera asesinar a una nación casi lo que menos es que robe. Lo malo es para que roba, que es para asesinar a esa nación. Yo es que estaba mirando también algunos datos, porque claro, a mí el tema de lo de la violencia machista, quería también pedirles opinión específica sobre eso, porque, bueno, antes, si les parece, vamos a escuchar, le voy a pedir a nuestro director técnico Álvaro López Chicheri que nos prepare los cortes. Álvaro, por favor, el Feijóo 2, ok, ¿vale? Donde el señor Feijóo, en una entrevista que concedía este lunes a última hora en un programa nocturno de la cadena SER, venía, o entiendo yo al menos eso, venía a comprar la mercancía averiada de la violencia machista que vende la izquierda. Vamos a escuchar al señor Feijóo. Mira, la violencia machista es una obviedad.
Por tanto, parece que lo obvio no debería o no debe llamarnos la atención de que no esté en los textos, porque es una obviedad, no porque lo diga el PP o no le guste a Vox o le guste mucho a la izquierda que después hace leyes para desproteger a las víctimas de la violencia machista, ¿no? Sino porque lo dicen los jueces y hay cantidad de sentencias que acreditan que ha habido homicidios, asesinatos por violencia machista. Por tanto, esto es una obviedad. En todo caso, como sabía que iba a venir a un programa tan importante como este, pues me leí el texto literal que acaban de firmar Baleares y yo le propongo que lea usted un párrafo que yo voy a trasladarle literalmente. Dice, erradicar discursos machistas, ya sean civiles o religiosos, que promuevan o justifiquen violencia contra las mujeres. Sí. Bueno, yo creo que además de todo lo que se dice, está muy claro que no solamente se habla de acciones machistas, sino de discursos machistas que promuevan o justifiquen violencia contra las mujeres. La verdad es que a mí no me parece que sea esto una explicitación más que clara de esta cuestión. Bueno, pues el señor Feijóo da por sentado que existe la violencia machista, pues vamos a dar algunos datos para ver si eso es así o no, que diría el señor Rajoy. En 2022, según datos oficiales del Ministerio del Interior, 34 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas varones, ¿vale? Además, en 2022, según datos oficiales del Gobierno, hubo 182.000 denuncias por lo que llaman violencia de género, ¿vale? Según datos del INE, en España, en 2022, hay un total de 23.236.999 varones. Bien. Es decir, que en 2022, siendo en números redondos la población total masculina de 23 millones de hombres, hubo 34 mujeres asesinadas. Por tanto, cabría concluir que el 99,9% de los hombres no asesinamos a las mujeres. En primer lugar, cuantitativamente hablando, un solo asesinato de una mujer o de un hombre, evidentemente, es inaceptable. La vida humana es sagrada. Cualquier persona que le quite la vida a otra merece un severo castigo, tanto mejor cuanto más duro y más prolongado en el tiempo y a ser posible cadena perpetua, evidentemente. Y ni un solo asesinato de ninguna persona es justificable ni aceptable bajo ningún concepto, evidentemente. Pero dicho eso, que igual es necesario recordar porque hay mucho ofendidito que siempre está dispuesto a malinterpretar las cosas. Insisto, de 34 mujeres asesinadas por sus parejas hombres, el total de hombres en España son 23.236.999. Por tanto, cuantitativamente hablando, está demostrado que la práctica totalidad de los hombres en España no ejercemos la violencia machista. Y si vamos a las llamadas denuncias por violencia de género, es decir, malos tratos físicos o psicológicos, la estadística sigue siendo, creo yo, bastante favorable a los hombres, porque ha habido 182.000 denuncias. Y estamos hablando de denuncias, no de condenas, que habría que distinguir de eso, porque en muchas ocasiones se denuncia de forma falsa, evidentemente. Pero aún así, teniendo en cuenta solamente las denuncias, 182.000 denuncias de la llamada violencia de género frente a más de 23 millones de hombres que hay en España. Por tanto, aquí, no sé, en porcentaje, esto que es el 95% de los hombres no han maltratado ni ejercido ningún tipo de violencia contra las mujeres en España. Y esto, con estas cifras, es lo que da pie a sostener el asqueroso discurso de la izquierda de la violencia machista. Porque hay algunos hombres que matan a sus mujeres. Sí, si ha habido 34 mujeres asesinadas en 2022, que deduzco yo que habrá habido 34 hombres que han matado a sus parejas o exparejas mujeres. Pero 34 de un total de 23 millones. Entonces, ¿qué pasa? Que si en España a lo mejor, no sé, hay, ¿qué digo yo? 100 gitanos que roban, hablamos de delincuencia gitana. Ah, no, porque eso es estigmatizar a las personas de raza gitana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí se puede estigmatizar a uno de los dos sexos, pero no se pueden estigmatizar otras cosas. Es que a mí este discursito de la violencia machista personalmente me asquea profundamente y me cabrea profundamente, porque está derivado de la nefasta, putrefacta y suprimible ideología de género, que es una de las cosas que, en mi opinión, Vox, con buen criterio, quiere combatir y erradicar a ser posible. Que es una ideología nefasta, que es una ideología que está pensada para enfrentar a los hombres contra las mujeres,
o a las mujeres contra los hombres, para convertir a la mujer en víctima siempre y por el mero hecho de ser mujer, y para convertir al hombre en opresor o en verdugo siempre por el mero hecho de ser verdugo. Y luego, curiosamente, hay otra cosa que me llama muchísimo la atención y que me asquea mucho más, porque hay culturas y religiones donde está normalizado la marginación, el maltrato o la, en fin, la marginación, el maltrato o la parte de la mujer de la sociedad, como es el Islam y muchas sociedades islámicas, y donde hay países musulmanes donde a la mujer, por el mero hecho de ser mujer, se le impone ya de entrada un código de vestimenta. Y a la mujer, por el mero hecho de ser mujer, se le prohíben hacer muchas cosas. Y se le obliga a hacer otras, por cierto. Pero de eso la izquierda no dice nada, sino que fomenta la inmigración musulmana. O casualidad. Poquito fariseos, ¿no? El estar fomentando que a España vengan personas en cuyos países, en cuyas culturas y en cuya religión la mujer, en muchos de esos países, la mujer vale menos que una cabra. Se puede uno casar con varias mujeres, se puede uno casar con niñas, como hemos visto en muchos países musulmanes, donde se casan con niñas menores de edad. Y de eso la izquierda, tan presuntamente feminista, no dice nada. Y la derecha del Partido Popular, el señor Feijóo, comprando toda esta mierda a la izquierda. Pues muy bien. A mí es que me cabrea. Es una cosa que yo creo que la política es el camino más directo a la esquizofrenia. Es decir, yo creo que el político tiene ese problema que acaba cayendo en la esquizofrenia porque tiene que decir una cosa y la contraria constantemente, directamente. ¿No? Mira, antes oyendo al señor Feijóo, lo primero que llama la atención es un señor que aspira a presidente del gobierno y que lo que te dice, bueno, como sabía que iba a venir a este medio tan importante, me he leído el acuerdo. Es decir, lo que usted me está diciendo es que solo se lee los papeles cuando tiene que ir a un medio importante. Es decir, o sea, que a usted le importa un rábano, pero simplemente como tengo que hablar con usted, voy a ver si me entero un poco de lo que hay por ahí. Es decir, la impresión que da es que el único objetivo que tienen en general los políticos es sentarse en su asiento. Y si para ello hay que leerse algún papel cuando hay que ir a hablar con la prensa, hacemos el esfuerzo. Pues hacemos el esfuerzo, ¿no? Entonces ya ese comentario ya directamente descalifica absolutamente, con perdón, la conducta, la trayectoria, la iniciativa, la actividad política de este señor. Es decir, me está usted diciendo que solo le interesan las cosas cuando tiene que defender el resto. Oiga, yo me siento y ya veremos a ver. Coño, le hace usted los papeles en general, porque se supone que tiene usted que saber de qué va la cosa. Independientemente de eso, el otro problema que tiene el Partido Popular es que, lo he comentado muchas veces, es decir, cuando estamos hablando de un escenario político donde la palabra, el relato, como se dice, es lo que impera. Es decir, y normalmente la izquierda ha tenido mucha mayor habilidad que la derecha a la hora de establecer un relato. ¿Qué ocurre? Esa esquizofrenia política hace que el señor del Partido Popular tenga, por una parte, que asimilar aquellos conceptos que la izquierda ha sabido imponer, que no son conceptos, sino terminología. Son pajas mentales, diría yo más bien. No. Estoy muy generoso. No, pero no. Es terminología. Es decir, ha tenido que asimilar esa terminología porque le han ganado. Es termi-ideología, más bien. Bueno, eso porque... Pero me refiero, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes que asimilar una terminología, al final acabas teniendo que decir una cosa y la contraria. Porque dices, ¿qué es lo que le ocurre a usted? Es decir, hablabais antes también de los debates. Si Pedro Sánchez quiere debate y Feijóo no. Feijóo, vamos a ver, el debate normalmente lo quiere aquel que tiene algo que ganar. Es decir, como Feijóo parte de la base que teóricamente él es el que gana, virgencita que me quede como estoy. Es decir, yo voy a un debate y lo único que puedo conseguir es perder algo de lo que tengo. Ya tengo lo que tengo, con lo cual es lógico. Y además, porque como ese relato, insisto, lo han ganado, pues Pedro Sánchez tiene más que ganar. Primero es más hábil que Rajoy en un cara a cara, porque Pedro Sánchez podrá hacer muchas cosas. ¿Será que Feijóo, a todos nos traiciona su y que Rajoy, bueno, ¿Por qué será? Es que yo los veo muy iguales, pero me refiero que Pedro Sánchez es más hábil. Eso políticamente es un hombre hábil, es un hombre que tiene un discurso y una capacidad de decir hoy una cosa y mañana otra, sin que le cambie absolutamente, vamos, ni un gesto. Bueno, en la entrevista con Alsina lo vimos, ¿no? Bueno, pero quiero decirte, eso en política es una virtud, desgraciadamente. Es una virtud porque la política ha demostrado que el que tenga más capacidad
de mentir, el que tenga más capacidad de contarte una milonga según le convenga, es el más hábil político. Entonces, Feijóo no tiene nada que ganar en un debate. Lo que ocurre es que debía ser obligatorio, como decías tú, porque, oiga, es que usted me tiene que contar lo que va a hacer y yo quiero que me lo cuente delante del otro para que le pueda contrarrestar a usted y le pueda... Ya, pero, don José Miguel, en mi opinión, yo creo el problema de los debates con un sujeto como Sánchez. Claro, es que, vamos a ver, tú puedes debatir con una persona que tiene ciertos escrúpulos morales y que tiene cierto compromiso con la verdad. Y que, por tanto, cuando sabe que ha mentido, cuando sabe que ha faltado a su palabra, cuando sabe que ha hecho lo contrario de lo que prometió, y es consciente de ello, pues hombre, evidentemente en esas condiciones debatir es muy complicado sostener un debate así. Pero Pedro Sánchez, entre otras muchas características, ha adquirido, tiene la característica nauseabunda de que va por la vida como si hubiese llegado ayer a la Moncloa y como si no hubiese hecho nada malo, como si nunca se hubiera equivocado. Eso para empezar. Entonces, debatir con un personaje así, que está absolutamente desconectado de la realidad, que no tiene memoria, que no tiene palabra y que no tiene vergüenza, es tremendamente complicado porque no son debates en términos equiparables. Porque tú debates desde el punto de vista de la honestidad política, entendiendo por tal el cumplimiento de la palabra dada una vez que llegas al poder, y Sánchez en esos términos el debate lo pierde rotundamente, pero Sánchez es como una anguila, se escapa siempre. Pero perdona, César, es que eso es partir de la base que el debate político es un ejercicio de buena fe. No, el debate político es un ejercicio a ver quién consigue hacer pensar al que le mira, al telespectador, a la audiencia, al votante potencial, que lo hace muy bien y el otro que lo hace muy mal. Eso lo que está haciendo es poner en cuestión a esa audiencia. Es decir, a mí me da igual que Pedro Sánchez o Feijóo sean mentirosos o no. Lo que tengo que tener la capacidad es de discernir si me están mintiendo o no. Y lo que tiene que tener la capacidad el oponente político es de desvelar, de demostrarme, de abrir la puerta para que yo vea esa mentira que me está diciendo el contrario. Uno y otro. Con lo cual es el tema. Es como lo que hablabais de las elecciones, las normas electorales. No se cambian nunca. ¿Por qué? Porque todo el que está en la oposición dice que las quiere cambiar. Y luego, esto ya lo he comentado alguna otra vez, llega al poder. Y cuando uno llega al poder con unas normas, lo último que va a hacer es cambiarlas. Las normas que le han Entonces, llevado al poder. lo que se está haciendo es un poco ningunear al ciudadano. Y tú lo has dicho, es decir, el mayor ninguneo que hay al ciudadano es que no haya una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque el político dice, ya ha votado usted, ahora nosotros, los políticos, los hombres, sus representantes, que somos mucho más listos que ustedes, somos los que tenemos que gestionar esta situación. No, es muy fácil. Cuando el ciudadano ha visto el resultado de la votación, se encuentra ante eso, entonces que sea el ciudadano el que tome la decisión de decir, ante esta circunstancia, ¿cuál es el mal menor para mí? A lo mejor yo he votado a un partido y luego digo, bueno, ante esta circunstancia voto al otro para que esto se resuelva. No, ellos lo quieren resolver ellos. ¿Por qué? Porque nos consideran menores de edad. El político es un señor que nos considera idiotas, en general. Hay excepciones, como todo, pero en general nos considera idiotas o por lo menos menores de edad. Nos considera idiotas y nos hace idiotas. Es decir, porque como le conviene... Bueno, lo fomenta, además. Sí, como le conviene que seamos idiotas o lo que él cree que es idiota, por lo menos en este apartado, porque luego cada uno puede ser muy bueno en su profesión o en su día a día, pero a la hora de elegirles a ellos, les estamos demostrando, quizás no los que nos están escuchando y los que estamos en la mesa, les estamos demostrando que un poquito idiotas sí que somos. Mencionaba el tema de don César, esos datos que yo considero imprescindibles, lo hemos dicho mil veces, dato mata relato, hace unas comparaciones entre las mujeres asesinadas por hombres y el número de hombres, o incluso se oculta unos datos que son mucho más grandes que esto, que son los niños asesinados por lo que llaman sus progenitores. Sí, también tenía aquí los datos. Desde el 2007 acá, a la actualidad, a 2022, según una respuesta parlamentaria que hizo una diputada, curiosamente, del Partido Popular al Gobierno, ha habido 50 niños asesinados por sus progenitores, de los cuales 26 fueron asesinados por su madre y 24 por su padre. Por tanto, hay más mujeres que han matado a sus propios hijos que hombres. Y nadie dice que aquí hay, no sé, una violencia maternicida o algo así, ¿no? Bueno, aunque, perdóneme, ya con esto, pero bien pensado, es que las mujeres ganan por goleada en hijos asesinados, porque las únicas que abortan son ellas. Es lo que decís, solamente nos centramos en lo que es el asesinato después del nacimiento, pero yo los datos que tengo desconocía esos, era que la diferencia era aún mayor.
de porcentaje, pero me vale de esa de mayoría, ya que está aquí tan importante la mitad más 1, el 26 y 24. Y usted excusa, dicen don César, que es lógico porque normalmente es la mujer la que pasa más tiempo con el niño. Y por lo tanto, casi están justificando que aquella persona que pasa más tiempo con una persona, por eso le mate. Bueno, entonces, eso lo puede explicar, pero no lo justifica. Entonces, claro. En la misma justificación se podría decir, claro, entonces es lógico que un hombre mate a su pareja mujer porque es la persona que más tiempo pasa con ella. Claro. Entonces justificamos esos asesinatos. Si nos vamos a poner a decir gilipolleces. Relacionadas claro. con el tiempo que pasa cada uno con la persona a la que asesina. Bien visto, bien visto. Lo más normal es que alguien, quitando a lo mejor los atentados terroristas, asesina a alguien a quien conoce. Porque normalmente no vas asesinando a alguien, aunque cada vez en España está pasando más gente que asesina. Y luego, don Jesús, es curioso, porque ahora, al hilo de eso que dice usted, se me enciende otra bombilla. Vamos a ver. Violencia de género. Vamos a ver. Aparte de que quienes suscriben esta tesis esquizofrénica, propia de la izquierda, que parece que en el Partido Popular ha calado, por desgracia, dicen que es que los hombres maltratamos a las mujeres o las matamos o las tratamos mal. Porque el hombre trata mal a la mujer porque es mujer. Pero vamos a ver, un hombre heterosexual, que por tanto tiene pareja heterosexual, si comete la aberración de maltratar a su pareja mujer o el hecho gravísimo e inaceptable de matar a su pareja mujer, digo yo que si eres heterosexual, lo lógico, lo que se deriva de tu condición es que, lógicamente, tu pareja tiene que ser una mujer. Por tanto, cuando agredes, maltratas o incluso matas a tu pareja mujer, no la matas porque es mujer, la matas porque es tu pareja o porque tienes un conflicto con tu pareja, en tanto que es tu pareja, pero no porque sea mujer, porque cuando en las parejas homosexuales, cuando uno de los dos le pega al otro y los dos son hombres o mujeres, ¿también hay violencia de género? No. Hay una de las dos partes de esa pareja homosexual, sea de hombres o de mujeres, que es un cafre, que es un bestia, que no sabe gestionar un conflicto con su pareja de otra manera o una negativa de su pareja más que recurriendo a la violencia y lo maltrata. Y no estoy, evidentemente, justificando, sino explicando, estableciendo una relación causa-efecto, que es muy distinto. Entonces, cuando en una pareja homosexual un hombre mata a su pareja también varón, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué violencia de género hay ahí? Cuando una mujer lesbiana agrede o mata a su pareja mujer, entonces, ¿qué violencia de género hay ahí? Pero ¿por qué hemos llegado ya a un punto en que se ha convertido en algo tremendamente subversivo recordar algo que es de toda lógica? No lo entiendo. Y es que además hay muchos casos en esas estadísticas. Lo que ocurre es que como no venden, para la prensa progre no venden, intentan ocultarlos. Y cuando no los ocultan, pues luego surge esa esquizofrenia de que muchas veces en parejas homosexuales, sobre todo de hombres, quién es el que en teoría es la mujer para verse damnificado con un tipo de subvenciones y un tipo de ayudas. Había por ahí una estadística, y esta sí que no era partidista, sino que era sacada de los propios movimientos, los chiringuitos de violencia de género, que especificaban a dónde iban el porcentaje de euros que se gastaba el Estado, con los presupuestos generales del Estado, en esos chiringuitos. Y era una ínfima parte, no recuerdo, creo que era inferior al 5%, lo que iba en realidad para ayuda a la mujer maltratada. La mitad se quedaban, mucho más de la mitad se quedaban por el camino en cosas que no solamente no evitaban que esa mujer fuera maltratada ni mejorarle la vida hacia ese momento, sino era como altavoces para magnificar la situación. ¿Por qué? Porque era la garantía de que esos propios chiringuitos pues, podían seguir existiendo. Se ocultaban el crimen y aunque fuera ficticio, no podían justificar su existencia. El antecedente de eso es, en tiempos socialistas en la Junta de Andalucía, el Instituto de la Mujer de la Junta de Andalucía tenía un presupuesto total de 40 millones de euros en tiempos del PSOE, de los cuales 39 millones iban para pagar propaganda feminazi y las chochocharlas famosas y solamente 1 millón de euros se destinaba a atender mujeres que estaban en situación de vulnerabilidad en razón de haber sufrido violencia por parte de su pareja o expareja hombre. De 40 millones, 1 millón. El resto para las mierdas ideológicas, con perdón, de la izquierda. Con lo cual, ahí está muy bien mi técnico porque he incumplido una de las normas que es hablar con propiedad. Pero eso, mucho me temo, es algo, no diré normal, en la acepción de normal que entendemos que algo normal es que está bien. Algo normal es simplemente que sigue una norma. Normal en el sentido de que es común o normal en el sentido de que es normativo. Pues normal en el sentido que es común. Es decir, ocurre desgraciadamente en casi todo.
desde hace mucho tiempo y desde siempre. Es decir, muchísimas de estas organizaciones benéficas de todo tipo, y de todo origen y de todo fundamento, pues has visto con que el 90% de su presupuesto es para sostener una estructura, para financiar una estructura. Sede, nóminas, sedes, asesores, y viajes. que un porcentaje muy pequeño es el que en realidad va Al al fondo de la efecto. Es decir, que cuando a ti te piden dinero para una ONG o para una organización de otro tipo. Es decir, aquí las cosas ocurren siempre. Tú dices, oiga, si da usted €1, quiere decir que de ese euro 95 céntimos es para financiar una estructura y solo 5 céntimos de lo que Pues doy mire, va. Eso ocurre. Al hilo de eso, ¿sabe Y aquí usted- ocurre igual. Al hilo de eso, ¿sabe usted quién le sale muy rentable al Estado en función del dinero que le da para luego los servicios que presta? La ¿Qué? Iglesia Católica. Hay estudios que está cuantificado que, por ejemplo, si no me falla la memoria, si el Estado tuviera que asumir con personal remunerado toda la labor social que hace la Iglesia en hospitales, en residencias de mayores, en colegios, en comedores sociales, si toda esa ingente cantidad de labor que hace la Iglesia con voluntarios y con donaciones, por cierto, lo tuviera que hacer el Estado pagando los suministros y pagando el personal, estaríamos hablando de que le costaría prácticamente, la última vez que hubo estudios sobre eso, que lo cuantificaron unos economistas, si no me falla la memoria, le costaría 13.000 millones de euros. Porque lo que el Estado solamente puede hacer pagando por los bienes consumidos y por la mano de obra empleada, la Iglesia, en la inmensa mayoría de los casos, lo consigue gratis. Porque la Iglesia es la única que consigue movilizar personas que trabajan gratis o que dan su tiempo gratis voluntariamente. César, eso me vas a permitir. Cuando enfrentarse a los hechos desde convicciones personales lo hacen todos, es decir, al otro lado te dirían lo mismo. No hablamos de eso. Efectivamente, todo aquel que haga una labor social y que ahorre al Estado, digamos eso, pues efectivamente, bueno es. Pero me refiero, el voluntariado existe también en entornos no religiosos. Las ONGs sí, por supuesto, sí. tienen muchos voluntarios. No, si el problema es que, y a la Iglesia Católica le ocurre lo mismo, el problema es que al final la humanidad funciona a base de estructuras. Y entonces está muy mal repartido lo que son costes operacionales y costes que van dirigidos a resolver el problema en cuestión. Y al final te encuentras con que del dinero que se da directamente, la mayor parte va para costear una estructura que a lo mejor no es efectiva, no es ágil y sobre todo lo que está priorizando es otras cosas. Y no es así. Es decir, eso ocurre en todos los entornos y en todos los ámbitos de la labor social y de la labor asistencial. Ocurre siempre. Y es un problema que tenemos los humanos que al final primero vamos a nuestro libro, ¿no? Yo, como la gente que me conoce sabe que soy un poco, Álvaro, le puedes dar a la pantalla un poco toca pelotas, le puedes dar al clean, cuando normalmente nadie tenemos tiempo de atender a estas personas que algunos muy, muy amablemente, con una sonrisa, te asaltan por las calles de ONGs y tal, ¿no? Entonces yo, cuando un día que tenía un poquillo más de tiempo, pues atendía a una chica de la Cruz Roja. Y entonces cuando me empezó a contar y le dije, oye, ¿tú cobras por esto? No, yo soy voluntaria. Digo, vale. Digo, bueno, pues yo te he escuchado un ratito, escúchame tú a mí. Bueno, aparte de que esté en contra de, además había salido hace poco imágenes de lo que había estado haciendo la Cruz Roja en Ceuta, Melilla, al sur de España, con el tema, además esto similar. Las fiestas, ¿no? Los de la Cruz Roja bailando con los ilegales. De esto que la has podido ver, sí, se ha comentado mucho sobre eso, pero nada, digo, bueno, venga, vamos a ocultar eso, ¿no? Que yo para mí no voy a ocultar. Digo, pues que sepas que tú me estás aquí pidiendo que yo colabore económicamente para que tú que no cobras, que los que están por encima de ti sí que sigan cobrando. Porque la inmensa mayoría del dinero que se recaude gracias a tu trabajo de la calle no va a ir ni, por supuesto, para vosotros, sois voluntarios y lo asumís, algo que es encomiable, sino ni siquiera para mitigar el tema que estáis hablando. Con lo cual, si lo que te hace falta es €1, mira, prefiero dártelo a tu bolsillo, ya que tu organización no te lo va a dar, y sigue entrevistando a otras personas que se crean tu discurso. La chica pues se quedó completamente anonadada, no sé cuál es su opinión, si colgó ese chalequito rojo a partir de ese momento y no entrevistó a nadie más, o siguió. Pero por lo menos hay veces que hay que dejar claro a la persona que está siendo, para mí, utilizada en un fin que ojalá fuera lo loable que tendría que ser, para quién está trabajando. Una cosa que he dicho también antes, don José, muy interesante, y es que ya hemos asumido que los políticos mienten y que prácticamente aquí el que más mentiroso es, o el que mejor miente, es el que gana. Pero vamos a la otra cara de la moneda. ¿Por qué ocurre esto?
porque al pueblo le da igual, primero, que le mientan y segundo, quien le miente siempre y cuando sea de los suyos, porque también acepta, como aquello del Lazarillo de Tormes, si el ciego le pegaba al Lazarillo porque él se estaba comiendo las uvas de 2 en 2, entendía que el chico se las estaba comiendo de 3 en 3 porque no protestaba, ¿no? Pues aquí como entendemos como qué lógico... Grande el Lazarillo de Tormes, qué grande. Como entendemos que es lógico que nos van a mentir los dos, pues que me mienta el mío, que miente mejor y que incluso es más parecido y tal. Y entonces hemos asumido a que en esos debates que podrían servir para algo siempre y cuando se dijeran cosas novedosas, al final decida o el que mejor miente, porque además tú ves un debate de este tipo y normalmente si una persona dice una cosa, el otro va a lanzar su discurso independientemente de lo que le haya dicho la anterior. Es decir, casi son monólogos del Club de la Comedia, pero que están en la misma mesa, ¿no? En el mismo, o en atriles distintos. Y es lo que hemos asumido. Y es que es otra cosa de las que habéis comentado antes, y es que viven del enfrentamiento. Hombres contra mujeres, homosexuales contra heterosexuales, los de una raza contra otra raza, trabajadores contra empresarios. Esa lucha de clases que el marxismo ha llevado a la perfección durante que nace, ahora esa lucha de clases digamos, ha repartido el papel de las clases. Para ello las clases son otras y entonces hace este enfrentamiento. ¿Y por qué hacen ese enfrentamiento? Porque saben que mientras el pueblo se esté enfrentando entre ellos, no se está enfrentando contra ellos, contra los dirigentes, que son los que les están causando los problemas por los cuales luego el pueblo se está enfrentando. Y entonces es esa estructura de poder que comentaba también don José Miguel, claro, de que se basa en ¿para qué vamos a cambiar lo que está si funciona? Alguien me decía, oiga, que las cosas van cada vez peor. No, pero para mí, que soy el que manda y el que puede cambiarlas, me va muy bien. ¿Cómo voy a cambiar esto? Pero claro, es que esa división que fomentan no es porque sean perversos y malos y algo quieren dividir, no. Vamos a ver, aquí lo que se divide es la población prácticamente de manera bastante simétrica en 2 50%. Digamos 2 40 y hay un 20 que esté pululando, ¿no? De un lado a otro. Y entonces, para mantener eso, efectivamente, tienen que enfrentar. La lucha de clases fue normalmente y tradicionalmente el motivo de enfrentamiento más utilizado, pero como ahora ya en realidad eso es muy difícil, porque antes tú hablabas y decías, claro, ahora nosotros vivimos en Europa. Hay un Parlamento Europeo que es folclórico, que solo sirve para que nos cueste una pasta y los señores parlamentarios europeos ganen una pasta. Y luego hay una Comisión Europea que es la que verdaderamente dice lo que hay que hacer y que nadie elige. Pero lo que dice que hay que hacer afecta casi en un porcentaje muy mayoritario a los temas del comer, a las cosas. Con lo cual el enfrentamiento y lucha de clases ya no tiene sentido, porque si yo no voy a poder defender una cosa distinta de la que me dice desde la Comisión Europea. Con lo cual, pues vamos a repartirnos. Usted que dice, no, yo, hombres contra mujeres, LGTB, feminismo, pues yo, con perdón, unidad de España y no sé. Pero al final lo que están haciendo es buscando argumentos para captar a un sector de la población contra otro. Y al final eso que garantiza que gobierne uno, gobierne otro, siempre hay un 50% que los apoya. Con lo cual, si ese 50% y el otro se miran diciendo, señores, vosotros os dais cuenta de lo que nos están tomando el pelo, lo que hacía es darle 2 mamporros a cada uno y echarlos a todos. Pero ¿qué ocurre? Que vendrían otros que harían exactamente lo mismo. El sistema, desgraciadamente, se basa en un colectivo humano y la humanidad, pues ya sabemos cómo somos. La humanidad acabamos yendo todos a lo nuestro. ¿Y qué ocurre? Pues el que te gobierna lo que quiere es tenerte calladito, engañadito y que sigas pagando la fiesta, porque la fiesta la pagamos nosotros. Sí, lo que pasa, a ver, eso puede ser la mecánica general. Sí. Puede ser. No, yo creo que pero bueno, pero bueno, también es cierto que uno empieza a comparar lo que se hace, por ejemplo, en las autonomías en unas partes de España y otras, y hombre, aceptando que todo partido político y todo grupo de poder tiene unos intereses personales evidentes, porque evidentemente, igual que una empresa privada, su objetivo es ganar dinero, el objetivo de un partido político es conquistar el poder. La diferencia es que teniendo todos los partidos políticos ese mismo objetivo, hay algunos que cuando llegan al poder o cuando lo conquistan se desentienden de todos los problemas o generan nuevos, como ha sido el caso del gobierno de Sánchez, y hay otros que cuando conquistan el poder, pues como mínimo 4 o 5 cositas bien hechas para las personas a las que gobierna sí que hace. Lo digo porque hoy a las 12 de la mañana comienza el debate de investidura en la Comunidad de Madrid, donde la presidenta Isabel Díaz Ayuso no se prevé ninguna sorpresa, puesto que cuenta con mayoría absoluta. Y se ha filtrado, por ejemplo,
veremos a ver si luego eso se cumple, que la presidenta Ayuso tiene previsto proponer, porque es una competencia municipal, proponer a los ayuntamientos rebajar el impuesto de plusvalía que encarece la compraventa de viviendas, ahora que hay ese problema con la vivienda. Y que en muchas ocasiones la carestía del impuesto de plusvalía es lo que también encarece el alquiler para aquellas personas que compran una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler. Les sale mucho más caro. Entonces, es una competencia municipal. El Partido Popular, después de las elecciones pasadas del 28 de mayo, controla, bien con mayoría absoluta o bien con pactos de gobierno, controla 115 ayuntamientos de los 179 consistorios que tiene la Comunidad de Madrid, con lo cual es más que previsible que si la presidenta Ayuso lanza esa propuesta en el debate de investidura, como también es la presidenta del partido en la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos controlados por el Partido Popular, al menos los que tienen mayoría absoluta y lo pueden hacer por sí mismos, rebajen el impuesto de plusvalía. Ese es un ejemplo de cómo en política, al margen de que se cumpla o se satisfaga la legítima ansia o la legítima ambición política personal o de partido, luego se hacen cosas positivas. Dentro de que la Comunidad de Madrid hay cosas que mejorar, hay fallos, hay un montón de historias, pero en un balance general, cuando tú ves, por ejemplo, cuánto se gasta en sueldos públicos en la Comunidad de Madrid y cuánto se gastan en otras autonomías, pues, por ejemplo, la Comunidad de Madrid gasta en sueldos, números redondos, 9.000 millones de euros. Cataluña gasta 15.000 millones de euros. César, entonces, hay diferencias. Déjame que te diga que tú mismo estás dándome la razón. Tú mismo me estás dando la razón. Es decir, ¿por qué? Porque tú estás diciendo, no es lo mismo que gobierna un partido u otro y hay otros. No, exactamente lo mismo. Porque lo que ocurre es que siempre hay cosas que hace un partido que gustan a determinado tipo de gente, que considera que es lo mejor. Es decir, cada uno de nosotros consideramos que lo que pensamos o lo que queremos hacer es lo más adecuado. Eso es lógico. Eso no quiere decir que tengamos razón o que estemos en posesión de esa verdad. Porque lo que a lo mejor a nosotros, a uno o a otro le parece que es una gestión acertada y que es lo que hay que hacer, a otro le parece lo contrario. Y sin embargo le parece acertadísimo que haya un gobierno que lo que haga es disparar el gasto público porque consideran que el gasto público... Pero en realidad no deja de ser simplemente una visión. Pero, don José Miguel... Podrás pensar más acertada una, pero es así. Pero perdóneme, claro, a ver, yo entiendo que eso es así. No, pero quiero decirte que el votante socialista considerará que es una tragedia que el PP, porque precisamente todo eso que otro considera que es un acierto o que es la gestión adecuada, a él le parece que es un disparate, porque lo que hay que hacer es subir más el IBI. Pero yo no estaré de acuerdo con él, probablemente, pero... Decirte, simplemente él opina otra cosa y tiene otro concepto. Claro, pero eso no justifica nada. Pero ese análisis que usted hace, con el debido respeto y con todo el cariño, creo que es un pecado, un exceso de subjetivismo, de relativismo, porque al margen del tamiz ideológico, hay algunas cosas que son hechos objetivos que son mejores que otras. Es decir, es mucho mejor una presión fiscal cuanto más baja mejor y una administración eficiente que lo contrario. Eso es objetivo. O sea, ¿por qué? Porque hay un principio moral que hay que cumplir, que es que, primero, el dinero es de quien lo gana con su trabajo, no es del Estado. Por tanto, el Estado, digamos, las administraciones públicas, están obligadas por un principio moral a detraer la menor cantidad posible de dinero a los ciudadanos para mantener unos servicios públicos César, básicos que todos necesitamos. Eso que tú estás llamando objetivo es tan subjetivo como lo otro. Es decir, vamos a ver, objetivo solo sería una verdad incuestionable que nadie pudiera... Los impuestos son una verdad incuestionable. No, es una verdad... Objetivo es que pagarlos hay que pagarlos. Por eso, claro. No, pero me refiero, el hecho de que una mayor presión fiscal sea mejor o peor está en función del pensamiento que tenga uno con respecto a si digamos, el servicio público o una economía... como diría yo, intervenida públicamente es mejor o no. Hay un liberalismo que piensa que la iniciativa privada es mucho mejor, hay otro extremo que piensa que todo tiene que ser público. Y en medio hay cosas que dicen, pues, privado, pero con cierta vigilancia. Pero es subjetivo. Otra cosa es que nosotros siempre pensamos que no. Entonces, tratar de convertir en objetivo lo que es subjetivo nos lleva simplemente a un debate que es el que hay, donde cada uno solo se escucha a sí mismo y piensa que el otro está equivocado. Y eso es lo que aprovechan nuestros políticos para colárnoslas un día sí y otro también. Yo
como que hasta ahora hemos estado casi los tres de acuerdo en todo. Conviene de vez en cuando no estar. Me viene bien porque discrepo con ambos. Cuerpo a tierra. No, discrepo con ambos en varios apartados, aunque ahora don José Miguel lo ha arreglado un poquito. Yo sí creo que haya verdades absolutas. Y esas verdades absolutas son las que nos llevan al bien común. Yo soy defensor de la ley natural y entonces, por lo tanto, no solamente hay que decir las cosas, bueno, tú tienes tu opinión, pero el de enfrente tiene la contraria. Ya. Es que hay veces que me da igual que la opinión de enfrente tenga un voto o 1 millón o 50 millones, porque no es que yo crea que sea mala, es que es mala. Entonces, no estamos hablando ya... Ontológicamente, ¿no? Sí, no, o sea, el que está a favor de asesinar a niños en el vientre de sus madres podrá darle todas las justificaciones que quiera, pero la consecuencia es que hay una vida que ahí desaparece. Entonces, eso no es opinable. Entonces, que luego estás a favor de eso, bueno, pues como estás a favor de eso, reconócelo y ahora discutimos otras cosas. Y luego lo que no estaba de acuerdo con don César es en que yo sé que como eres un amante de la economía liberal, quiera dar esa parte de lo que es bueno y lo que es malo a lo que se hace, sobre todo en el punto de vista económico. Y yo estoy a favor de que se limiten una serie de impuestos que hay en la Comunidad de Madrid y que además existen en otras comunidades. Es decir, ahí no me va a decir nadie, como se opone al PP, va a decir que hay que subir todo tipo de impuestos. No. Lo que pasa que a mí lo que sí yo no destacaría es, como ejemplo que ha puesto usted, esto mientras en la Comunidad de Madrid sí que sigue muchos mantas progres y hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid va a ser otra vez elegida. Y los madrileños vamos a asumir que, además, como va a tener mayoría absoluta, no vamos a tener que tragar durante 4 años otra vez los menas por todo Madrid, no vamos a tener otra vez que tragar 4 años la ideología de género por todo Madrid y una serie de discursos de Isabel Díaz Ayuso porque tiene la mayoría absoluta. Entonces, ¿que lo asumo que es impepinable porque tiene mayoría absoluta? Sí. Pero que no puedo decir que como en tema de economía hace unas cosas que me gustan a mí más o incluso que son más justas, lo considero mejor que los demás. Yo creo que el PP y el PSOE cada vez nos están demostrando más que evidentemente tienen que tener unos flecos para que esa parte de su electorado que decía don José Miguel le siga teniendo como los suyos, no como los de enfrente. Cada vez se van a aparecer más en lo máximo. ¿Por qué? Por otra cosa que ha salido hoy aquí. Porque las normas preestablecidas vienen de fuera. Y desde fuera nos imponen una serie de cosas que luego puede hacer que nos peleemos entre nosotros, pero que al final, en el fondo de la cuestión, hay que tragarlas. Y hay que tragar temas de inmigración, tema de aborto, tema de ideologías LGTBI, tema de medidas económicas que el pueblo no ve en absoluto nada que le vaya a su para bien, pero que te dicen que es por tu bien. Temas de imposiciones sanitarias. Y todo eso viene normalmente desde fuera y tanto el PP como el PSOE, Feijóo es un claro ejemplo de lo que ha hecho en Galicia, con un montón de estas cosas que venían de fuera. Entonces yo no me puedo creer, usted mencionaba a don César, y le creo que estaba decepcionado con lo que había hecho Feijóo. En ese sentido. Claro, a mí no me puede decepcionar alguien en que no creo. Entonces, yo tampoco es que crea, porque yo ya no tengo fe en ningún partido político. Yo puedo coincidir o no con unas cosas o con otras y en función de eso y contrastando cada situación concreta con unos principios que creo que son beneficiosos, o con unos principios que creo que son nefastos, malignos, incluso satánicos, promovidos por la izquierda, como no puede ser de otra manera, pues en función de eso es lo que me guía. Pero, evidentemente, en la Comunidad de Madrid hay muchísimas cosas que, a pesar del gobierno del Partido Popular, hay que subsanar y que el Partido Popular se niega. No se lo discuto, claro. Y que no se van a hacer, precisamente porque ahora tiene un cheque en blanco durante 4 años para decir, no solamente hago lo que yo creo que hay que hacer, sino que lo que yo quería hacer y a lo mejor no me atrevía a decir que iba a hacer, ahora lo puedo hacer que no. Es más, quien se va a enfrentar de una manera solamente testimonial, que puede ser la izquierda, a la Comunidad de Madrid, no le va a cuestionar ni el tema de los menas, ni el tema de los lobbies LGTBI, ni la ideología de género también en tal. Entonces, con lo cual sabe que en ese tipo de términos no va a tener a nadie enfrente con poder para que se enfrenten ellos. Y entonces son cosas que ya van a ir pasando legislación tras legislación y el que quiera cambiar algo va a decir, ¿es que usted quiere volver al siglo XIX? Coño, es que si desde el siglo XIX se están haciendo las cosas mal hasta ahora, habrá que ir al XIX o al XV. Habrá que ir cuando se hacían bien. Pues vamos a seguir analizando todos estos enfoques y estos debates de fondo, pero será después de la publicidad, porque son las 9:57 de la mañana. Es tiempo de hacer una pausa y seguimos aquí en El Contrapunto, en tiempo de tertulia. Hoy con don José Miguel Fernández Sastrón y don Jesús Muñoz. Hasta dentro de unos minutos. Aquí en El Contrapunto, en Decisión Radio. Y seguimos en tiempo de tertulia con don José Miguel Fernández Sastrón y don Jesús Muñoz.
Y estábamos comentando al hilo de lo que ha sucedido ayer en Extremadura, de la falta de acuerdo entre los dos partidos principales de la derecha y todos los problemas que eso está trayendo, la posibilidad de que se repitan las elecciones en Extremadura. Pero claro, es que la señora Guardiola, la candidata del Partido Popular a la presidencia de Extremadura, ha hecho un discurso ayer comprando el mensaje o dibujando la caricatura de Vox que hace la izquierda. Entre otras cosas, les ha acusado de homófobos por haber hecho algo que millones de españoles apoyamos, que es en esa lona que ha puesto Vox en Madrid, haber dibujado la banderita del lobby gay, que no de las personas homosexuales, como tirándola a la basura. Vox, entre las muchas cosas que combate, precisamente está combatir al lobby gay, que no a las personas homosexuales. Y esto yo lo he escuchado porque como soy periodista y me tomo la molestia de ir a la fuente original y no opinar por boca de terceros, Vox ha defendido en muchísimas ocasiones que ellos no tienen nada en contra de las personas homosexuales. Pero una cosa es eso y otra cosa es que argumentando la no discriminación de los homosexuales, que por otra parte en España eso ya no se da prácticamente, hacer toda una labor de mal llamada ingeniería social para entrometerte en aspectos que no tienes derecho a entrometerte, como por ejemplo el adoctrinamiento sexual en las aulas. Una de las cosas que combate Vox y de las cuales el lobby gay subvencionado es brazo ejecutor. Donde en los colegios lo que debería ser de existir una educación sexual se ha convertido en una corrupción de menores. Eso Vox lo denuncia y, en mi opinión, con muy buen criterio y, en mi opinión, con mucha cobardía por parte del Partido Popular por no dar esa batalla. De respetar lo que dice la Constitución, de que son los padres los que tienen el derecho de elegir la educación que quieren para sus hijos, también en lo moral. Y que, por tanto, la escuela debe limitarse a instruir intelectualmente y la familia es la que educa. Pero, sin embargo, cada vez más, bueno, ya lo dijo la señora infame Ángela Rodríguez Pam, que dijo que para qué servían las raíces cuadradas y que no se hablaba a los niños del consentimiento. Pam dixit et pixit. Entonces, Vox es el único partido que se enfrenta y que se opone y que da la batalla con ese tema. Y, en mi opinión, con muy buen criterio. Porque bajo la coartada buenista de una educación sexual lo que no se puede es enseñar auténticas aberraciones a los niños en materia sexual. Porque lo que no se puede es soportar afirmaciones absolutamente pederásticas, si es que existe el palabra, que dijo la señora Irene Montero, de que los niños tienen derecho a conocer su cuerpo, a tener relaciones sexuales consentidas. Pero vamos a ver, estamos locos. Y Vox, cuando se enfrenta a todo esto, al lobby gay, al lobby transexual, a la imposición de la transexualidad, de los tratamientos de hormonación y quirúrgicos como única vía para tratar a niños que en su paso a la adolescencia, con la confusión natural que supone el paso de la niñez al cuerpo adulto, que eso es la adolescencia, tengan cualquier problema emocional y automáticamente lo diagnostiquen como disforia de género y automáticamente haya que empezar a hormonar a esos jóvenes o a darles acceso a tratamientos quirúrgicos, aún en contra de la voluntad de sus padres, que son los que ejercen la patria potestad de sus hijos mientras sean menores de edad, por cierto. Y cuando se ofrece como única salida a eso, cuando ya estamos viendo casos de personas jóvenes que han desistido de hacer un cambio de sexo porque se daban cuenta que eso no era la solución. Y cuando además eso no tiene remedio, y cuando además si tú te sometes a una operación quirúrgica porque crees, eso ya no tiene remedio, y cuando la hormonación, cuando dar hormonas contrarias al sexo biológico de una persona, eso es un grave riesgo para la salud a largo plazo, y ya hay estudios que alertan de que si se dan hormonas masculinas a una mujer, eso a largo plazo le va a devenir en graves enfermedades en edades más avanzadas de su vida, y Vox se opone a todo eso de una forma argumentada y documentada. Les llaman transfobos o les llaman homófobos. Pues yo creo que ese es lo que subyace a las acusaciones falsarias que hizo ayer la señora Guardiola contra Vox, del cual, insisto, se puede coincidir o se puede discrepar, pero lo que nunca podré en el Partido Popular no son capaces de trabajar en equipo y no son capaces de mantener con Vox de forma discreta y a nivel interno
y dar a nivel externo una sensación más de trabajo en equipo, como hace la izquierda. La izquierda, entre ellos, en pocas ocasiones se pisa la manguera de esa manera. Ellos tienen mucha más facilidad para llegar a acuerdos por conseguir el poder, mientras que en la derecha, aunque solamente fuera por conseguir el poder, deberían ser un poco más inteligentes políticamente hablando. Si escuchamos a unos y a otros, verás que la izquierda en general, precisamente, se victimiza mucho en el sentido que la izquierda es cainita. Es decir, que precisamente es la división de la izquierda lo que permite ese gobierno protofascista que viene, ¿no? ¿Por qué? Está diciendo lo mismo que tú, al contrario. ¿Sabes lo que ocurre? Que el mensaje político es siempre un mensaje de alguien que quiere el poder, que quiere influencia, que quiere situarse. Algunos saben que su lugar no es de gobierno porque no tienen, pero quieren trocitos del pastel, ¿no? Y entonces, así. Y por eso esa esquizofrenia, porque fíjate que estamos escuchando, en este caso es de una señora del Partido Popular, pero lo que está haciendo es repetir un discurso, digamos, de más Partido Socialista de la izquierda. Falsario. Donde lo que está ocurriendo, por ejemplo, como una gran aberración o como una gran ofensa, es el tirar a la papelera la bandera LGTBI. HQ, JKLM, Pero, ¿qué tiene esto de contradictorio? Tiene contradictorio que, sin embargo, a otros lo que les ofende es que se queme una bandera española. Y entonces, los mismos que te están diciendo que eso es un trapo, a fin de cuentas, que una bandera representa, que la libertad de expresión, que nunca puede ser, sin embargo, sí consideran lo. Entonces, ya no es una cuestión de banderas, sino de qué representan las banderas. Es una esquizofrenia. Llega un momento que si de verdad los votantes y los ciudadanos escuchasen los discursos de todos, reflexionasen, dirían, es que no haría falta más para decir, pero usted qué me está contando, señor mío, ¿no? Y es que realmente es así, es decir, no hay más que detrás, simplemente el discurso va enfocado a lo que a mí me conviene en cada momento. No hay principios, no hay verdades, no hay creencias. Desde luego yo estoy convencido que hay políticos honestos que creen, pero esos son a los que peor les va probablemente. Sí, no, pero don José Miguel, no suben, no ascienden, ¿no? Fíjese una cosa de cómo, que es nauseabundo, de cómo perpetra las cosas la puñetera izquierda. Estamos muy cerca del 28 de junio, que es el día del llamado orgullo gay, que luego se ha convertido en un mes entero de celebraciones y tal. Bueno, cuando muchos, y yo me incluyo entre ellos y no tengo ningún problema en decirlo, cuando muchos denunciamos que una cosa es el respeto a todas las personas sin entrar en disquisiciones de sus gustos sexuales o emocionales o lo que sea, no necesitamos que nadie nos aleccione con el orgullo gay. Yo a cualquier persona la voy a tratar con respeto y me da absolutamente igual los gustos sexuales que tenga en la habitación de su casa. Eso no es asunto mío. Por tanto, no necesito que nadie me aleccione. Pero, sin embargo, bajo la coartada de la no discriminación de las personas homosexuales, que hoy en día no se da, te montan toda una parafernalia de actos donde tú ves a unos tíos, tías y tíes subidos en carrozas, medio en pelotas, haciendo el cerdo delante de todo el mundo. Oiga, es que yo he hablado con personas homosexuales que me dicen, a mí eso me avergüenza. Porque una cosa es ser homosexual y otra cosa es ser una loca, con perdón, pero ellos lo dicen así. Es que no tiene nada que ver. Es que, y por otra parte, los heterosexuales no necesitamos estar reivindicando nuestra heterosexualidad todo el día. ¿Alguien se imagina? Ni se le ocurre además hacerlo. Evidentemente. Pero ¿alguien se imagina que se organizase un día del orgullo heterosexual y de repente en un autobús sin techo o en una carroza estuvieran ahí 4 machirulos dándose golpes en el pecho como orangutanes y tirando del pelo a una mujer a la que le van a... En fin, ¿a que no? Porque sería absurdo, sería grotesco, sería zafio, sería tosco, sería inaceptable. Y porque tener determinadas conductas sexuales en público, pues es inapropiado, porque eso es un tema íntimo. Y más aún cuando encima a eso están llevando a niños. Yo he visto fotos en redes sociales que circulan mucho con motivo del orgullo gay, donde se ven, hay una foto muy famosa de 2 tíos de espaldas que están en pelotas yendo por uno de estos desfiles que llevan una especie como de cinchas de cuero en el cuerpo y tal, y van de la mano con un niño y el pobre niño tiene una cara de asco que no puede con ella. Ah, ¿es que es homófobo? No, es que eso da asco, seas o no homosexual. Evidentemente. Es que es una perversión de todo, es una satanización
que es asqueroso. Entonces, y esto no es ir en contra de las personas homosexuales, insisto, cada cual en su habitación o con su cuerpo, que haga lo que estime oportuno o que disfrute la sexualidad como considere. Pero una cosa es eso y otra cosa es hacer ese aquelarre sodomítico asqueroso que hacen en esos desfiles, ¿no? Que no tiene nada que ver. Es más, yo creo que, como usted bien ha dicho, yo no he cambiado mi actitud contra los homosexuales que conozco, pese a todo lo que está ocurriendo. Yo les respetaba antes, les respeto ahora, que he tenido compañeros de trabajo y ya está. Lo que sí que he cambiado mi actitud es contra el lobby LGTBI. Es decir, al principio hasta te podía no hacer gracia, pero te podía decir, mira estos, que zumbaos, mira esto. Pero cuando ves que lo que ellos decían empiezan a ser imposiciones de todo tipo y cuando ves que cualquier serie de televisión ya tiene una serie de doctrina, porque es una doctrina clara, cuando ves que no se pueden hacer chistes en un sentido, pero sí se pueden hacer en el sentido contrario, ¿eh? Es cuando ya dice, bueno, es que esto ya me está empezando a tocar las narices. Y aunque yo no haya cambiado, quizás pues por mi moralidad, a lo mejor yo como la madre de la señora Guardiola, pues también yo mantengo mi moralidad. Pero hay gente que a lo mejor sí que le está cambiando su opinión contra los homosexuales, desgraciadamente por la imposición que le hacen los lobbies de LGTBI. Y entonces sí que es cierto que a lo mejor está viendo personas que dicen cosas que suenan muy mal, porque nos han acostumbrado ahora a que suenen muy mal, y que luego pues en su casa dicen, no debería haber dicho eso, pero es que me tienen hasta las narices. Y luego volvemos a lo de antes, esos chiringuitos se basan en no ve cómo hay actitudes homófobas, no ve cómo hay comentarios homófobos, muchas veces motivados por el hastío que están haciendo la gente. De todas maneras, señora Guardiola, yo hace unos meses, cuando ya se barajó que la posibilidad más que cierta de que iba a ser ella la candidata del Partido Popular a estas elecciones autonómicas, ya hubo un vídeo por ahí circulando que prácticamente decía lo mismo que está diciendo estos días. Y ella ya se mostraba partidaria de este tipo del tema de los lobbies LGTBI, en el tema de la inmigración, muy partidaria de lo que ayer denunció, bueno, ayer y en estos últimos días, pero sobre todo ayer, denunció para acusarle a Vox de todo ello. Es decir, yo ya sabía que nos iba a dar estos momentos de gloria y desgraciadamente así ha sido. Comentaba usted, don César, que Vox es el único partido que se opone a una serie de cosas. Yo siempre matizo, el único partido parlamentario. Porque bueno, bien, sí. Porque hay gente que llevamos haciéndolo durante muchísimos años y como no somos parlamentarios parece que no existimos. Pero precisamente buena parte del discurso de Vox que les ha hecho diferenciarse de los otros partidos del sistema es esa parte del discurso que ha cogido de algunos partidos no parlamentarios, como puede ser el tema de la defensa a ultranza de la Unidad de España, estar en contra del lobby LGTBI, medidas de inmigración muy distintas a la que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues siempre también hay que valorar un poquito qué lo lleva diciendo y cómo se trata el que lo lleva diciendo, con lo cual tampoco nos extraña que les apedreen un poquito a ellos cuando nos llevan a nosotros tiempo apedreándonos mucho. Y de todas maneras volvía un poquito a lo de antes, de que yo, Feijóo también creo que fue con Alsina, le preguntaron cuando esa polémica de si seguía defendiendo lo de la lista más votada y le propusieron, bueno, entonces ¿se puede caer la comunidad de Extremadura? Y dijo, sí, pero se ganarían otras cuantas. Con lo cual, y lo dijo, está por ahí grabado y entonces se está demostrando qué es lo que va a ocurrir. Porque quizás en esa balanza, de eso que hablaba de don José Miguel, de que aquí hay políticos honestos, pero que si llevan la honestidad por delante de su carnet político, poco futuro van a tener el partido en el que están, pues entonces le va a decir, bueno, pues mira, si tenemos que prescindir del gobierno de Extremadura, pero ganamos, él incluso dijo los datos, ganaban no sé cuántos ayuntamientos y alguna otra comunidad por aquello de la lista más votada. Y a lo mejor no es lo que nos están preparando para las próximas elecciones generales. Y otro de los asuntos en esa pancarta, y que aludió a la señora Guardiola, el machismo, en la pancarta que ha colocado Vox criticando los dogmas progres, que es una de sus partes nucleares de su discurso, se ve cómo tiran también a la basura el símbolo del feminismo. Entonces, claro, es que esa iconografía o esa expresión gráfica, cualquiera que haya seguido un poco la política, que tenga un poco de buena fe y un poco de conocimiento y de entendimiento, eso lo que significa es que Vox siempre ha rechazado el feminismo, el feminacismo más bien, porque vamos a ver, el feminismo en puridad, ¿qué es? La igualdad en derechos y en dignidad de hombres y mujeres. Eso es el feminismo. Y eso lo firmamos todos.
evidentemente, como no puede ser de otra manera. Hoy en día no creo que haya nadie que suscriba que a una persona por el mero hecho, bueno, los musulmanes, eso sí, pero eso no se puede decir. No creo que haya nadie no musulmán que suscriba que a una mujer, por el mero hecho de ser mujer, se le pueden prohibir una serie de cosas o se le tienen que imponer una serie de cosas. Que eso es contra lo que combate el feminismo, la igualdad en dignidad y derechos y la libertad de la mujer para vivir como considere, en síntesis. Pero eso no es el feminismo de Pedro Sánchez, de Irene Montero y de toda la patulea, que es muy distinto. El feminismo o el feminacismo de Pedro Sánchez y de Irene Montero y de toda la patulea que Vox combate es el enfrentamiento entre hombres y mujeres. Es la criminalización del hombre y la victimización de la mujer siempre, que es muy distinto. Ahora, con los musulmanes se lo callan, evidentemente, que es ahí donde sí que ocurre eso. Y cuando Vox denuncia eso, resulta que le va la señora Guardiola y dice que Vox es machista, cuando Vox pide, por ejemplo, la cadena perpetua para los violadores. Y el Partido Popular no se atreve a defender una cosa tan sencillita como, oiga, mire usted, si usted viola a una mujer, usted no sale de la cárcel en su vida. Y si no quiere estar en la cárcel en su vida, no viola a una mujer. Mire qué sencillo. Facilito, ¿verdad? Y Vox lo defiende. ¿Qué medida hay que más defienda a una mujer de ser violada? Que el que haya violado, que se quede en la cárcel a perpetuidad. Cadena perpetua. Ah, no, pero entonces eso César, rompe la reinserción. Al final estamos en lo mismo. Es decir, si es que es un discurso, si todos son discursos ideológicos, fíjate que en ese interés por dividir a la ciudadanía, precisamente decir, o sea, la defensa a ultranza de determinadas, como dicen, minorías, no están defendiendo, digamos, la homosexualidad como opción, están enfrentando. Es decir, no se trata, es decir, si lo que ocurriera fuera simplemente que la población en general admite, asume que haya, digamos, minorías que tengan otro tipo de pensamiento, quieras llamarlo como lo quieras, simplemente establecer ese respeto mutuo entre todos, no les interesaría. No. Si al final tú dices, oiga, lo que estoy fomentando, fíjate, están fomentando no la igualdad, no el respeto, todo lo contrario. Es decir, lo que quieren, o parecería que quieren lo contrario, es decir, voy a apretar la tuerca, voy a hacer de forma que ya haya una población que en principio dice, no tengo nada contra el movimiento LGTBI, pero estoy ya, y que creen al final están creando esa división. Los que se supone que luchan para que haya esa convivencia, no, están haciendo todo lo contrario. En todos los aspectos, en el LGTB, en hombres y mujeres, en el racismo, todo se trata de hacer que haya uno muy cabreado con otro. Y ya está. Mira, en el tema del feminismo pasa igual, porque es que se habla de violaciones también. Oye, son, como has dicho, cosas que ocurren, afortunadamente minoritarias en lo que es la población, es decir, los hombres no marginales, son diría yo. Claro. Bueno, no sé si marginal, porque marginal puede sonar a que lo dejas. No, es un problema más que tiene la sociedad, pero no es un problema, digamos, dimensional en función de su dimensión enorme. Mira, es muy fácil. Mira, el feminismo y la igualdad, ¿sabes? El día, no sé quién decía la frase, a mí siempre me ha parecido la frase clave. La igualdad existirá el día que haya el mismo número de mujeres incompetentes en el poder que de hombres. Ese será el día que haya igualdad. En España vamos bastante bien. Quiero decirte, en ese sentido, yo creo que el Partido Socialista ha sido bastante coherente en ese feminismo, porque verdaderamente menudo ministro nos ha colocado. Claro, pero, es decir, igual que ministros, quiero decirte, porque estamos en una sociedad donde es cierto que la mujer tenía que demostrar, en general, y tiene que demostrar bastante más valía para estar en un puesto donde hay cantidad de ineptos. Eso es una realidad. Ahora bien, esa realidad no se combate a base de chiringuitos, a base de hacer, a base de... O de cuotas. No, se hace simplemente diciendo, oiga, ni siquiera de cuotas, porque lo que estás fomentando es esto también, ¿no? Pero es que esa realidad obvia otra realidad de la cual la izquierda no quiere ni oír hablar, y eso ha habido abogadas que han trabajado en despachos y en multinacionales, una en concreto que ahora se me ha ido el nombre, vaya por Dios, pero está en redes sociales y en YouTube y se puede consultar una intervención que tuvo ante una comisión de estas en el Congreso de los Diputados, que decía una cosa que había que tener en cuenta, y es que hombres y mujeres, por lo general, no solemos tener las mismas prioridades en la vida.
y que de eso se derivan consecuencias. Entonces, los hombres, por lo general, habrá excepciones, pero por lo general damos más prioridad a la vida laboral y al triunfo profesional que a la vida familiar, porque es nuestra forma de ser. Y las mujeres, Porque es biología pura. Y las mujeres, por lo general, habrá excepciones, suelen dar más prioridad a las relaciones personales en general y a las relaciones familiares y a esos lazos familiares en particular. Y de eso se deriva que las mujeres, por lo general, no están tan dispuestas a hacer sacrificios en lo familiar por progresar en su vida laboral, mientras que los hombres sí. Y eso significa que, por ejemplo, esta abogada, Giovanna Carril, que ya me ha salido el nombre, esta abogada decía que la multinacional, una de las multinacionales en las que ella trabajó, había muy pocas mujeres que a la hora de indicar a la empresa qué disponibilidad para viajar tenían, ponían que ninguna. Mientras que los hombres ponían que toda. Pero, por tanto, un segundo, sí. de esa disponibilidad para el trabajo que marcaban diferente mujeres y hombres, se derivaba que los hombres promocionaban mucho más en la empresa que las mujeres. Pero si había una mujer que tuviera disponibilidad para viajar, que tuviera disponibilidad para hacer horas extra, que tuviera más disponibilidad y tiempo para dedicar a la empresa, claro que promocionaba. Sí, pero vamos a ver, eso forma parte también de una cierta perversión. Es decir, efectivamente, el hombre tiene más tendencia a hacer ese esfuerzo, por decirlo de alguna manera, porque se sabe cubierto en el ámbito doméstico por una mujer, tradicionalmente. Es decir, si la mujer lo puede hacer también, entonces es el marido el que se queda. No, si todo esto es así, y además que hay una parte natural, claro, es cierto que en la naturaleza, digamos, está establecida de forma que la madre es la que cuida de los cachorros, es decir, pero la naturaleza tiene muchas otras cosas. Es decir, la pregunta es, ¿qué queremos alterar de la naturaleza o qué queremos cambiar? Porque igual que la naturaleza marca que la madre es la que protege al cachorro, también marca que el grande se come al pequeño y que si te sobra, es decir, la naturaleza también ves una cigüeña que está cogiendo a un cigüeñito pequeño y lo está tirando del nido porque es una boca que alimentar que no tiene mucho futuro porque está muy malito y hay que alimentar a los demás. Es decir, la naturaleza es cruel directamente. Entonces, nosotros a veces el ser humano lo que hace es tratar de corregir a la naturaleza. Unos piensan que en unos términos y otros en otros, pero o pensamos en todos o no. De hecho, la mantis religiosa, la hembra se come al macho y esperemos que esa parte de la naturaleza no nos toque nosotros. No, pero desgraciadamente es así. Lo que ocurre es eso, que lo que nos diferencia de los animales es que precisamente intentamos buscar el bien común para que las cosas en las que la naturaleza hace aberraciones en algunas especies animales, en el ser humano no prospere. Y para finalizar es eso, yo creo que lo que nos queremos quedar con el mensaje es que es falso que el feminismo imperante busque la igualdad. No, de hecho lo que busca es el enfrentamiento por un lado, y que si alguien tiene que tener más ventajas que el otro es la mujer sobre el hombre. Aquí ya sabemos las legislaciones que se han cambiado, las cuales, si hay una discusión ahora mismo en una casa, esa noche sin pruebas, el que va a dormir en el calabozo va a ser el hombre y no la mujer. Pero por eso han enfrentado al feminismo en sí mismo. Sí. Han enfrentado al propio feminismo, porque hay un feminismo tradicional que lleva defendiendo cosas mucho tiempo que dice, oye, ¿a dónde me estáis llevando? Y estáis, con perdón, haciendo muy poco por la causa. Me estáis prostituyendo. Sí, es el feminismo que, por ejemplo, no acepta que se haya borrado a la mujer por considerar que cualquier hombre, porque diga sentirse mujer, ya es una mujer. Y el feminismo lógico, diría yo, el feminismo natural, diría yo, pone el grito en el cielo y con razón, porque dice, oiga, si cualquier hombre por el mero hecho de decir que se siente mujer ya es mujer, entonces ¿qué es la mujer? Nos están borrando. Y creo que tienen toda la razón del mundo, evidentemente. Pero en fin, por desgracia, hemos llegado ya al final de la tertulia. Seguiremos hablando de estos temas, claro que sí, pero será ya la semana que viene, porque son ya las 10:31 y tenemos que avanzar. Así que no queda más que agradecer a nuestros invitados de hoy su presencia, sus comentarios y su sapiencia, por qué no decirlo. Don José Miguel Fernández Astrón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, como siempre. Y don Jesús Muñoz, muchísimas gracias. Gracias a ti, César. Seguimos, Decisión Radio, El Contrapunto.